A continuación, Tributación de hoy. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Tributación de hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de hoy. Tributación de hoy, un programa diferente donde abordaremos temas relacionados con el ámbito tributario, financiero, contable y laboral. Pero sobre todo tenemos la importante presencia de entrevistados que nos ayudarán a comprender el ámbito legal vigente de nuestro país. Estamos en edición especial, edición navideña y de fin de año. Vamos a tener un programa diferente. Vamos a hablar sobre el cierre fiscal 2019 y nos va a acompañar el día de hoy el doctor Antonio Trujillo, presidente del Colegio de Contadores Públicos de Pichinchi del Ecuador. La diferencia es que él va a ser nuestro entrevistador y yo seré la entrevistada, sobre todos esos tips tributarios que nos ayudarán a comprender un cierre fiscal totalmente apegado a la norma, pero sobre todo un cierre fiscal adaptado a la realidad jurídica del ejercicio fiscal 2019. Gracias, Antonio, por tu presencia y sobre todo por ser parte de este programa diferente, este programa de cierre, este programa navideño. Bienvenido, estimado Antonio, a nuestro programa de tributación de hoy. Queridos televidentes, muy buenas noches. Siempre es un honor poder colaborar en este tipo de entrevistas que son muy positivas y productivas para las empresas, los profesionales en el área financiera, contable del Ecuador. Sin duda, una de las épocas más críticas para la compañía, para la empresa, para el profesional de la contabilidad es el cierre de año. Estar claros en qué hacer en el cierre de año desde el punto de vista tributario, desde el punto de vista financiero es esencial. En ese sentido, Cristina, quiero que nos comentes hoy tú, que eres la entrevistada, un poquito acerca de cuáles son esos tips que deben tener en cuenta los profesionales, las empresas para hacer un buen cierre contable y tributario. Muchas gracias, Antonio. Primero me siento sumamente complacida el día de hoy estar en el otro lado de la orilla, como yo digo, ser la entrevistada en un tema que me apasiona, tanto como contadora y abogada. A mí definitivamente el tema de hacer un buen cierre tributario dentro de las organizaciones, dentro de las empresas como sujetos pasivos, es lo primordial. ¿Cuáles son estos tips tributarios? Yo quiero separarlo por capítulos, quiero separarlo por temas, y uno de los principales temas es ubicarnos en el sector empresarial, en las sociedades. Las sociedades, por norma legal, por norma general, son sujetos pasivos de impuesto a la renta. Y como contribuyentes, como sujetos pasivos, tienen que cumplir las regulaciones que el ámbito legal vigente se encuentra estipulado en nuestro país. Cuando hablamos de impuesto a la renta, Antonio, estamos hablando de una obligación que tenemos que cumplir. El impuesto a la renta se encuentra claramente definido cómo se tiene que manejar en la Ley de Régimen Tributario Interno. Siempre yo comienzo con una pregunta y es: ¿quién paga impuesto a la renta en el Ecuador? Y una respuesta sencilla: las personas naturales, las sociedades residentes, las sociedades domiciliadas, por sus ingresos de fuente ecuatoriana o no, y en el caso de los no residentes, por los ingresos que se produzcan en territorio ecuatoriano. Eso quiere decir que todos quienes realizan alguna actividad empresarial que están generando ingresos tienen que tributar. Ahora, ¿deben tener algún checklist, alguna lista de control? Por supuesto. Para poder cerrar su año desde el punto de vista fiscal y financiero sin ningún problema? Sí, definitivamente tienen que tener una lista, pero sobre todo tienen que conocer conceptos básicos. El concepto que yo te acabo de decir, que es un concepto sencillo. Saber quién pagamos impuesto a la renta y por qué lo hacemos. Yo acabé de decir las personas naturales residentes, las sociedades residentes o domiciliadas por sus ingresos de fuente ecuatoriana o no. Lo primero es importante en un cierre fiscal es entender el concepto de ingreso. ¿Qué es ingreso? Sobre este ingreso voy a pagar impuesto a la renta y este concepto tiene que estar tan bien manejado para evitarse riesgos financieros y riesgos tributarios. ¿Qué es ingreso en un lenguaje sencillo que nuestros televidentes nos entiendan? Es un beneficio económico y que tiene que ser cuantificado confiablemente. Este concepto es un concepto financiero, pero a la vez es un concepto tributario. Tanto en la ley tributaria, en el artículo 1 de la ley 1 del reglamento, habla
claramente sobre qué se debe calcular el impuesto a la renta. Y el artículo 1 del reglamento te dice cuantificación de los ingresos y te dice se calcularán los ingresos tanto de fuente extranjera como de fuente ecuatoriana, de personas naturales residentes como de sociedades, sean a título oneroso o a título gratuito, a través del precio de venta del bien transferido, del servicio prestado o aquellos ingresos que se nos generan en las sociedades y a cambio se recibe dividendos o también se reciben intereses. Algo que es muy interesante es que la gente sepa que tanto a nivel contable como tributario se tiene que declarar por el principio del devengado. Muy interesante, Cristina. Quiero que nos expliques un poquito porque hay ciertas confusiones. Piensan que se debe tributar en base a lo que se recauda. Y de lo que entendemos el principio del devengado nos dice algo muy diferente. El principio del devengado es un principio que no solo se encuentra en la norma contable. Muchas personas dicen el principio del devengado para el reconocimiento de los ingresos es un tema financiero y no lo es. Es un tema financiero y tributario. En el artículo 1 del reglamento que te acabé de mencionar, Antonio, está claramente definido que el fisco ecuatoriano, en el momento que el contribuyente puede cuantificar ese beneficio económico de manera confiable a través del precio de venta y ha transferido el bien o ha prestado el servicio, le paguen o no le paguen, tiene que reconocer los ingresos. Eso se llaman ingresos devengados. Y en un cierre fiscal, mi primer tip tributario, mi primera recomendación es verificar que todos los ingresos devengados se encuentren registrados en el periodo fiscal al cual pertenecen. Para eso existe otro artículo muy interesante en la ley tributaria, que es el artículo 7 de periodo fiscal. Este artículo 7 te dice que el periodo fiscal comprende del 1 de enero al 31 de diciembre. Todos los ingresos devengados tienen que registrarse en el periodo fiscal que corresponden. En materia tributaria, al igual que en materia contable, no se depende de la caja. Es decir, registrar el ingreso si me pagan o tributar si me pagan. Eso no existe. El principio fundamental tributario y contable para el reconocimiento de los ingresos y que hoy en un cierre fiscal es tan importante es el principio del devengado. Muy interesante. Estamos hablando sobre todo de integridad. Así que todas es. las transacciones de ingreso que se realizan en un año se registren en ese año y se tributen en ese año. Ahora, como contadores, como empresas, ¿algún procedimiento que puedan realizar para garantizar a la contabilidad y al Estado y a la empresa de que no le va a faltar ningún ingreso? Sí. Cuando nosotros nos encontramos en un periodo fiscal, primero tenemos que revisar todos nuestros acuerdos contractuales, nuestros acuerdos comerciales, verificar si todos los bienes que nos hemos comprometido a entregar se encuentran entregados en el periodo que corresponden, una revisión de secuencia de facturas, una prueba de corte documentario, son cosas básicas, pero sobre todo en el tema de servicios, que a veces es donde se genera la mayor dificultad, porque en el tema del reconocimiento de ingresos en bienes, como que es más sencillo. Yo vendo, facturo, entrego el bien y registro mi ingreso como tal. Pero mientras tanto en el tema de servicios a veces es un poquito complicado porque yo me puedo quedar con servicios prestados en proceso a fecha balance. Algo que es muy interesante es mirar cómo se da esa dualidad entre la norma contable y la norma tributaria. La norma contable y la norma tributaria, sobre todo quienes aplican las NIFs para las pymes, la sección 23, y quienes aplican la norma tributaria, es muy, pero muy, yo diría totalmente igual el reconocimiento del ingreso. En la parte también en los ingresos por contratos con la famosa NIF 15, el reconocimiento del devengado también es, yo diría, un poquito a lo mejor un poquito más técnico, pero igual basado en el tema del devengado, siempre tendrá que estar en forma principal o primordial ese momento en cual se entrega el control, los riesgos y beneficios para el reconocimiento del ingreso. Precauciones, lo que te acabo de decir, mirar los acuerdos comerciales, los acuerdos contractuales, pruebas de corte documentario, estar claramente definido que los resultados de un periodo fiscal no se pueden diferir a otro. Algo importante que quería preguntarte sobre los famosos ingresos diferidos. Perfecto. Porque hay veces que el contador cree que el hecho de que yo haya facturado algo quiere decir que ya tengo que reconocer un ingreso. No.
y no puede ser necesariamente Mira, así. eso incluso nosotros tenemos que reconocer que hoy tenemos una autoridad de control fiscal bastante técnica, bastante avanzada en sus conocimientos, y yo me grato de decirlo porque conozco de cerca por la participación que he tenido muchos funcionarios, alumnos del Servicio de Rentas Internas, de que esos conceptos en el tema del devengado, en el tema de la forma, son conceptos que ya se consideran como básicos. Cuando nosotros hablamos de que tenemos una transacción que a lo mejor está facturada, puede constituirse incluso en un anticipo facturado. No necesariamente existe el principio del devengado. Y aquí quiero ser enfática, ¿no? La renta, el impuesto a la renta se reconoce por el devengado de la operación, no por la factura, porque yo puedo tener, señores, un pasaje aéreo comprado, que es un ticket, es un comprobante de venta válido, pero puedo tomar el vuelo de aquí a 13 meses y lo puedo estar comprando el día de hoy. Puedo estar comprándole el día de hoy, 31 de diciembre, o el día de hoy, 22 de diciembre, pero yo tengo un plazo para tomar el vuelo. No necesariamente la aerolínea tiene que registrar el ingreso porque todavía no hay un servicio prestado. En ese tema, incluso nuestro formulario 101 reconoce un casillero específico para los ingresos diferidos o los pasivos por ingresos diferidos. La renta va más allá de la forma. La renta no necesariamente es la factura, la renta es la esencia económica, y la esencia económica es, si el bien no ha sido transferido, pues no tengo ingreso por venta de bienes aún cuando pude haber generado ya una factura en el anticipo, o si no tengo un servicio prestado y aún cuando pude haber generado la factura por anticipado, la esencia económica, la realidad económica de la transacción me dice que todavía no se ha producido el hecho económico. Interesante, eso quiere decir que los contadores tienen que tener muy buenos procesos de control interno para evitar tributar por el hecho de haber facturado en un periodo que no corresponde. Yo siempre digo, lo correcto es hacer lo que te manda la ley, ni tributar en exceso, porque no es correcto tributar dos veces sobre un mismo hecho económico, ni tampoco dejar de tributar. La omisión de ingresos puede ser un tema delicado, incluso por las posibles responsabilidades penales si se comprueba de que fue una omisión con carácter doloso. Lo correcto es tener claro cuál es tu marco regulatorio en el ámbito tributario como en el ámbito contable. Yo siempre les digo a mis alumnos, siempre en el reconocimiento de ingresos, su obligación es leer y saber que el artículo 1 de la ley, que es el objeto del impuesto a la renta, dice que se pagará impuesto a la renta a las personas naturales y sociedades. En el artículo 2 de la ley le dice que esa renta puede ser en dinero, en especies o en servicios, y puede provenir de varias fuentes, del trabajo, del capital o mixta, y los ingresos pueden ser a título gratuito o a título oneroso. Y ahí el último artículo que a mí me encanta enseñarles a mis alumnos, que es el de cuantificación de los ingresos. Cuando a mí me preguntan, base legal, ¿dónde se encuentra el principio del devengado? El principio del devengado se encuentra en el artículo 1 del reglamento fiscal. Y muy interesante, porque yo creo que todo el mundo tiene claro el concepto de sociedad, de empresa, pero cuando se es persona natural con actividad empresarial, a veces creen que se debe tributar en base al flujo de caja. No, la ley tributaria es una ley para todos, es derecho público, y el principio del devengado está para cualquier tipo de contribuyente, porque tenemos una sola ley para todos los contribuyentes. Entonces lo que tenemos que tener claros es que esta es una ley de carácter general. Quienes son personas naturales Así es. Tienen que igual observar y cumplir con el principio del devengado. Absolutamente. No tenemos una ley para personas naturales con un principio de caja o una ley para personas jurídicas con un principio del devengado, no. La ley tributaria es para todos. Y por lo que tú mencionas, la omisión de ingresos es un delito, entonces quienes tienen actividad empresarial, es persona natural, obligatoriamente debe requerir los servicios de un profesional especializado, un contador, para que le ayude a generar un buen cierre Lo correcto contable. es que se pueda hacer, como yo digo, esta dualidad entre el sector empresarial, las personas naturales con actividad empresarial y los profesionales. Para eso habemos contadores pues que nos capacitamos día a día para que podamos prestar servicios de calidad a nuestros clientes como tal. Muy interesante. ¿Cuál sería otro de los aspectos que se debe tomar en cuenta para el cierre del año? Bueno, primero, como siempre yo les digo, el tema del ingreso es el tema fundamental. Sin ingresos no hay impuesto a la renta, sin ingresos no hay participación a trabajadores, sin ingresos no hay proveedores, sin ingresos no hay dividendos para accionistas, sin ingresos no hay absolutamente lo que se llama negocio en marcha. Lógicamente en cada cierre fiscal, para seguir en el tema de los ingresos, porque seguramente vamos a mirar el tema de costos y gastos, y sí quisiera hacer algunas recomendaciones en los costos y gastos de algunos requisitos que se tienen que cumplir para que estos se puedan deducir, es tener claro cuáles son los ingresos sobre los cuales se va a pagar impuesto a la renta y cuáles son los ingresos que no se van a pagar impuesto a la renta, entendiéndose a los que se pagan impuesto a la renta como ingresos gravados.
Los ingresos grabados son los ingresos de fuente ecuatoriana que se encuentran en el artículo 8 de la ley y son los ingresos que se producen en territorio ecuatoriano por nacionales o extranjeros, como por ejemplo la venta de bienes, bienes tangibles, bienes intangibles, bienes muebles, la prestación de los servicios, los activos usados por terceros que te generan regalías, intereses, dividendos, las utilidades, la enajenación directa e indirecta de acciones, participaciones, derechos representativos de capital, derechos en concesiones y similares, los ingresos a título gratuito como herencias, donaciones, legados, rifas, sorteos, hallazgos y cualquier otro ingreso que se produzca en territorio ecuatoriano por nacionales o extranjeros, incluyendo el incremento patrimonial no justificado. De hecho, en este momento, una clasificación de cuáles son los ingresos grabados vigentes en el Ecuador. Además, tenemos que también mirar que en el ejercicio fiscal 2019 tenemos 25 ingresos exentos y que hoy hemos tenido ya una reforma tributaria que se aprobó y que entrará en vigencia en el momento que se publique en registro oficial. ¿Cuáles son estos ingresos exentos? Estos ingresos exentos son los que por ley no pagan impuesto a la renta. Te voy a poner algunos ejemplos, como por ejemplo, si el día de hoy estaríamos hablando de los dividendos, hay ciertos dividendos que con la ley del 19 sería exento para personas naturales no residentes en el Ecuador o sociedades nacionales extranjeras, y con la reforma tributaria la exención solo se aplicaría para sociedades nacionales y con una retención de impuesto a la renta, que esa sería la reforma. Tenemos ingresos exentos como las indemnizaciones laborales, tenemos ingresos exentos como la ganancia ocasional en venta de inmuebles para personas naturales y sociedades hasta 2 enajenaciones en el año. Además tenemos la 13ª, 14ª remuneración, los ingresos exentos que perciben las instituciones sin fines de lucro, las de educación superior estatales y las privadas por la Ley Orgánica de Educación Superior. Tenemos varios ingresos exentos como por ejemplo los rendimientos financieros largo plazo, cuando tú haces en renta fija más de 360 días en el sistema financiero nacional. En conclusión, lo importante es que siempre revisemos cuál es la base legal vigente en cada periodo fiscal para hacer una correcta conciliación tributaria. Cristina, hay ahora también otro concepto de ingreso que se escucha: el grabado, el exento y el no objeto. Y el no objeto, no sujeción. Así es. ¿Qué nos puedes decir? Porque los contadores, las empresas como que confunden exento con no sujeción. Sí, por ejemplo, te voy a poner un caso específico por el que me gusta mirar. Cuando hablamos de un ingreso no objeto, por ejemplo, estamos mirando que no son los que se encuentran contemplados en el artículo 9 de la ley o del 14 al 23 del reglamento, como por ejemplo, en nuestra ley tributaria nos dice que si tenemos provisiones hechas en jubilación patronal o desahucio que en un periodo fiscal fue considerado como gasto no deducible, si éstas se llegan a reversar por la no utilización, pues se tiene que reversar conforme a cómo se estableció esta normativa como tal. Entonces, si es que se estableció como la provisión como gravada o se estableció la provisión como exente o como, como gasto no deducible, como gasto deducible, se tiene que reversar de la misma forma. Entonces, si es que fue un gasto no deducible, su reversión es un ingreso no objeto porque ya tributó. Y si es que la provisión se reversa como un gasto si la provisión se reversa y fue un gasto deducible, como un ingreso gravado. Entonces hablemos que un ingreso no objeto vendría a ser un ingreso que ya no está sujeto al impuesto a la renta, como el caso que te acabo de mencionar. O sea, lo que busca la norma es que no se tribute 2 veces por un mismo ingreso. Absolutamente, que no se tribute 2 veces por un mismo ingreso, porque incluso esos son los lineamientos internacionales. Incluso el Ecuador ha firmado convenios para evitar la doble imposición, la doble tributación. Algunos otros ejemplos de ingresos no sujetos, por ejemplo, reversiones de provisiones financieras que se hacen por aplicación de las normas internacionales. Así es, exactamente, Antonio. Ingresos no objeto, tenemos el reversor de las provisiones o, por ejemplo, aquellos ingresos que puedan nacer por la aplicación de una norma contable que no son objeto de impuesto a la renta porque a lo mejor son ingresos todavía no realizados. Perfecto, Cristina. Siguiendo con el tema de cuáles son los TICs tributarios, aparte de estar siempre actualizados en el tema de la cuantificación correcta de los ingresos, tener claro el principio del devengado, tener claro cuáles son los ingresos exentos, cuáles son los ingresos gravados, es comenzar a mirar que la mayoría de nosotros como empresas tenemos ingresos a título oneroso, y para generar un ingreso siempre tiene que haber esa ecuación perfecta de ingreso frente a costo y gasto.
lo cual yo siempre le traduzco en el principio de causa y efecto. Si yo tengo costos y gastos deducibles es porque estoy generando ingresos grabados, y si tengo costos y gastos no deducibles es porque estoy generando ingresos exentos. En regla general, si tú vas a generar un ingreso que va a pagar al fisco impuesto a la renta, todos sus costos y gastos asociados deberían ser costos y gastos que te puedas restar, y evidentemente generar la utilidad justa tanto para trabajadores como para el pago del impuesto a la renta. Es por eso que al final del año las empresas y las personas que llevamos contabilidad tenemos la obligación de hacer una conciliación tributaria. Para las personas que no saben qué significa esto, es una herramienta extracontable que permite mirar tu resultado contable real de tu operación frente al resultado que el fisco quisiera que tú tengas, pero que a lo mejor no lo puedes tener porque tuviste ciertos gastos que el Estado no te acepta, o lo que acabamos de hablar, ingresos exentos o ingresos no objeto que tendrían que ser retirados de este resultado contable. Lo ideal sería siempre en un periodo fiscal que todos tus costos y gastos sean deducibles. Qué maravilla fuera eso, pero realmente con el tipo de actividades que a veces tenemos puede pasar que tengamos operaciones que no estén aceptadas en la norma contable, en la norma tributaria, como es el concepto de gastos no deducibles, o ingresos que por ley no deberían tributar, como es el tema de los ingresos exentos o los ingresos no objeto. Algo importante, ya desde el punto de vista de la contabilidad, del plan contable, los ingresos, los gastos deducibles y no deducibles, ¿deben estar separados en la contabilidad o son simplemente control extracontable donde se deberían manejar y controlar? Mira, Antonio, yo siempre digo que lo que te haga que sea más sencillo tu actividad como contador, como empresa. Los gastos y costos son desde el punto de vista primero financieros. Correcto. Son parte de la actividad. Que de esos costos y gastos existan algunos que no me pueda deducir. Tranquilamente las empresas lo pueden manejar a nivel extracontable o pueden generar ya desde la contabilidad una cuenta que se llame gastos no deducibles, y al final va a ser incluso un poco más sencillo ya colocarlos en la conciliación tributaria. Si a mí me preguntas desde mi punto de vista como profesional, yo siempre digo lo que le resulta a usted más fácil, más sencillo y sobre todo que le evite riesgos. Si para usted es más fácil colocar una cuenta que se llame gastos deducibles dentro de la contabilidad, hágalo. Y si no, tiene que tener toda la precaución que cuando haga su cierre fiscal revise desde la primera cuenta del estado de resultados hasta la última para poder conciliar, encontrar esas partidas conciliatorias. Hay algo que es importante que a veces no sucede y es justamente la evidencia del trabajo realizado. Este proceso de conciliación debe quedar en alguna parte documentado. Por supuesto que debe sí. haber una carpetita, debe haber anexos, no sé, algo que justifique los valores de impuesto a pagar, gastos no deducibles. Por supuesto que sí. Tiene que tener siempre, como yo digo, documentado su cierre fiscal. Uno de los tips tributarios que yo le digo es haga y coloque todas las partidas conciliatorias de su cierre fiscal con la base legal del año en que hizo el cierre. Si es posible, cópiese el artículo que le cause dudas. Además, guarde todos los soportes en una hermosa carpeta que de cierta manera le ayude a guardar esta documentación y respaldo de la información por lo menos 7 años, que es lo que te pide la norma fiscal. Entonces tiene que estar claro, porque yo siempre digo, si a veces de un periodo a otro nos olvidamos las cosas que hacemos, tenemos la obligación de guardar los documentos por 7 años, tenemos periodos de determinación por parte del Estado de 3 o 6 años. Entonces el tema es poder siempre respaldar que lo que se determinó como sujeto pasivo en el tema de impuesto a la renta sea demostrable y comprobable que en el momento que tú tengas una revisión por parte del organismo de control. Y esa es una de las recomendaciones, tal vez creo yo, más importantes, que definitivamente todo lo que se hace en materia financiera y tributaria esté soportado, totalmente, esté documentado. Porque una de las fallas es cuando llega el fisco a un proceso determinativo, no existe nada, no hay nada soportado, nada documentado, y ahí es cuando vienen los problemas, las glosas, las multas y las sanciones. Usted tiene que tener información, no solo pensando en el SRI, pensando en las supercompañías, pensando en el Ministerio de Trabajo, pensando en los mismos accionistas y trabajadores. Siempre tener los soportes, tener la información de una manera totalmente clara y, como digo, de alguna forma resguardada, pues vale la pena como tal. Creo que el tiempo se nos está yendo, Antonio, y que como esto es una edición especial, vamos a hacer la segunda parte. Muchas gracias, Cristina. Queridos televidentes, no se pierda esta edición especial y nos vemos este miércoles y el próximo miércoles. Así es. Muchas gracias. Y de mi parte, como siempre,
Tributación de hoy, un programa en donde trataremos siempre de utilizar un lenguaje sencillo en beneficio de nuestros televidentes. Gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Tributación de hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de hoy.